Eso. Eh, Ah, ok. Estábamos Creo viendo que un no poco el tema empezamos. de... Estábamos viendo un poco el tema de... Este no empezamos lo todavía. O ya hicimos algo. Recuerdo que hicimos hasta acá. Nosotros No habíamos empezamos todavía. empezado a hablar del tema de los... Creo que Andrea estaba haciendo en su pantalla. Sí, Era que puso su nombre, puso el nombre de todo y la idea era ver un poco cómo se visualizaban los rellenos que se hacían con nombres que nosotros cargamos en las listas personalizadas. De eso era que se empezó a hablar. así se empezó a hablar Entonces, acá. eso era lo que nosotros habíamos, creo que terminamos hasta el punto uno, hasta los estados de acuerdo al siguiente criterio, reserva, subreserva y combatiente. Pero probablemente vos estuviste viendo, digamos, cómo hacían ellos o cómo hacía Andrea, porque Andrea lo que le hice hacer porque ustedes habían Sí. hecho los demás. Entonces, mientras que aparece Milagro, vamos a retomar un poco eso. Por ejemplo, quiero que ahí en la celda K20 por ahí, si podés escribir para verificar nomás que ya tenga esa, ahí va a entrar Milagro, K20. K20. Quiero que pongas tu nombre, Enrique, y haces los arrastres. 3 o 4 celdas para abajo, 3 o 4 celdas para la derecha. Pero en vez de escribir 2 veces, esa vez que escribiste, nomás quiero que a esa celda le agarre y la arrastres hacia abajo, 3 o 4 celdas. Entonces, eso era lo que nosotros habíamos visto, que cuando una celda no se encuentra dentro de una lista personalizada, la información que se muestra siempre es la misma y no importa hacia dónde se haga el arrastre. En este caso te estoy pidiendo yo que hagas para abajo, pero ¿qué pasa si Enrique haces hacia la derecha? Solamente de uno de los Enrique arrastrar a la derecha 2 o 3 celdas. Vamos a ver que él sigue mostrándote siempre Enrique. Arriba y hacia la izquierda va a ocurrir lo mismo hasta tanto vos crees una lista personalizada que haga que ese arrastre o que ese relleno cambie, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento sí podríamos tener información diferente en los arrastres cuando la lista personalizada le contenga a ese texto que estamos escribiendo. Entonces, ¿cómo era que hacíamos para que la lista personalizada cambie o se cree una nueva lista personalizada? Y para eso yo les había dicho que en el ejercicio de ordenar íbamos a hacer esa opción porque solamente está en la opción de orden personalizado. Entonces la idea era pasar un rato a la base de datos, hacer la selección de toda la base y luego ingresar en el botón de orden personalizado. Entonces desde código hasta la última información de la base de datos de trabajo seleccionamos y ahí nos vamos hasta cualquiera de las opciones de ordenar personalizado que se conozcan. Una está en inicio, otra está en datos, otra se puede hacer con el clic derecho. Con cualquiera de las tres nomás nos vamos. Entonces la que está en inicio está ahí, orden personalizado. Ahí se muestra el panel del orden personalizado que suele mostrar a la derecha el botón de AZ, pero en vez de ese, no es botón, esa opción de lista, ¿verdad? En AZ, y ahí es donde tenemos que entrar en la flechita que señala para abajo, en la tercera de orden, ¿sí? Ahí, porque solamente ahí tenemos la lista personalizada. Y en la lista personalizada es donde en un panel diferente a este vamos a acceder a poder hacer la carga. Entonces ahí lo que había mencionado era que en esta lista personalizada encontramos todas las listas que ya están cargadas por defecto en el Excel que tenemos instalado en nuestra máquina, pero ahí es donde nosotros vamos a crear nuevas listas. Entonces yo le había pedido crear 2 listas nuevas, la del nombre de ustedes, entonces te vas a poner a la derecha ahí donde dice entradas de lista y ahí vamos a empezar a escribir. Entonces va a ser Enrique, Milagros, Humberto y Andrea, o en el orden que yo quiera que aparezcan siempre, ¿verdad? En este caso podemos separar con coma o podemos después de cada nombre darle enter, de cualquiera de las dos formas, así estaría apareciendo. Y una vez que terminamos de cargar los datos, le damos a agregar y esa lista va a pasar a verse ahora a la izquierda con todas las demás listas. Pero aparte, para el ejercicio 1, que ya marcaste en amarillo, pide también que se ordene de esa forma, reserva, subreserva y combatiente. Por lo tanto, vamos a crear una nueva lista. Para crear una nueva lista vas a darle un clic allá en nueva lista, ahí arriba dice nueva lista, ahí. Y ahí da eso, ahí te cerea entonces la entrada de lista y ahora empezamos a escribir reserva, subreserva y combatiente.
Eso. Terminado otra vez eso, le damos a agregar. Al darle a agregar, vuelve a mostrarse en la lista. Ahora le damos a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a volver a estar en el panel de orden personalizado. El tema es que ahí, como seleccionaste reserva, subreserva y combatiente, él entiende que columna, que es la primera lista que está vacía, dice columna ordenar por y no hay ningún dato. Ahí es donde él necesita que vos le des cuál va a ser el encabezado que se va a tener en cuenta para hacer ese orden, y ese orden va a estar en estado. Por lo tanto, al seleccionar estado y darle a aceptar, ahí recién va a salir y se va a visualizar la información ordenada de esa forma. Entonces, en la columna estado, si observamos, vemos que aparecen primero los 3 de reserva, los que siguen son subreserva y por último los combatientes. Esa es una forma de ordenar distinta a la de AZ o de ZA, porque si ordenábamos de AZ o de ZA, la información iba a aparecer diferente cuando seleccionábamos estado. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿sí? Lo que a Andrea yo le había mostrado también era que en el momento de cargar nuestros nombres, nosotros podíamos hacer la carga, o en este caso ya no hace más falta cargar nada porque tu nombre ya está ahí en la columna K. Quiero que te vayas nomás hasta la celda K21, creo, o K20 parece que es, y vuelvas a hacer los arrastres. Solamente tu nombre arrastras hacia abajo. Entonces en ese momento ya cambia, digamos, la información porque Enrique ya forma parte de una lista personalizada que en el momento de hacer arrastres, tanto a la derecha como hacia abajo, muestran los siguientes valores luego de Enrique, pero si se hacen los arrastres hacia arriba o hacia la izquierda, muestran los valores antes de Enrique dentro de la carga de la lista personalizada que hayamos hecho. En este caso nomás, después de Enrique viene Milagro, después viene Humberto, después viene Andrea. Pero si Enrique de la celda K20 es arrastrado para arriba, de hecho quiero que arrastres 3 celdas más arriba. Esa. Hacia arriba 3 celdas. 1, 2, 3. Entonces los valores que salen son los que están antes de Enrique. Por eso antes aparece Andrea, antes Humberto, antes Milagro. Y así sucesivamente, ¿sí? Y Enrique hacia atrás también va a mostrar el mismo orden que mostró cuando arrastramos para arriba, es decir, Andrea, Humberto, Milagro, y así sucesivamente. En realidad, lo de arrastrar a Enrique es porque escribimos Enrique hace rato en el ejemplo, pero así como probaste con Milagros, puedes arrastrar cualquiera de los datos que tenga dentro de esa lista y los sucesivos van a ser siempre y cuando se arrastren hacia abajo, hacia la derecha, y los anteriores van a ser si se arrastra para arriba o para la izquierda. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces este tema de las listas personalizadas se usan para dos propósitos, para la lista o para rellenos de lista o para ordenados dentro de un orden específico que va a tener en cuenta el orden de escritura de esa lista que nosotros hayamos cargado. Bueno, ahora lo que viene es reproducir los puntos 2 hasta el 4. Y de hecho va a ser generar listas en función a lo que piden cada uno de estos puntos. Y entonces vamos a volver a seleccionar la base de datos. Ok. Desde código hasta el último dato. Y una vez que seleccionamos todo, nos vamos a ordenar y filtrar. Orden personalizado. Ahí ya no va a ser estado, va a ser ahora cargos o cargo. Y entonces entramos en lista personalizada, cargamos la nueva lista, en este caso va a ser vicecomandante, así tal cual como está escrito, para que no haya ningún problema de algún carácter diferente que no corresponda. Entonces, al darle a agregar, aceptar, él va a mostrar eso en la lista. Y al darle a aceptar, entonces eso se tiene que ver así. Primero los de vicecomandante, le siguen los de bombero. A los de bomberos le tendrían que seguir los comandantes y vamos a mirar un poco si debajo de bomberos están esos y por sobre todo saber si es que hay más elementos, y de hecho hay más elementos en ese encabezado que son los demás, primer oficial, segundo oficial y teniente primero. Ahora, la idea es entender qué hace Excel cuando hay más elementos que los que incorporé en la lista personalizada. Los vuelve a ordenar. Y si seleccioné el orden inicial de la lista, él ordena esa información siguiente a la lista de forma ascendente. Y acá hay que entender que hay un orden de prevalencia o un orden de
de aparición de los valores cuando uno solicita ordenar a Excel, que son símbolos, números y texto, ¿sí? Entonces, esa va a ser la secuencia de aparición de los datos, por más que yo estoy pidiendo ordenar primero con el orden de la lista personalizada. Entonces le toma como prioridad la lista personalizada al principio y le siguen los demás criterios de orden que ya tiene preestablecido Excel. Por eso aparece primero oficial, segundo oficial y teniente primero. Bien, pero ¿qué hubiese ocurrido si es que en este orden yo pedía el orden, ¿cómo se llama? La viceversa del orden original de nuestra lista personalizada. A ver, vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero seleccionamos de vuelta todos los datos, desde código. Bien, nos vamos otra vez hasta el orden personalizado. Entramos otra vez donde le veíamos la lista personalizada. Entonces, en orden, no, todavía no vamos a hacer el punto 3 porque yo quiero mostrarle algo más acá con respecto a cargo. Vamos a dejarle nomás a cargo todavía en el selector de ordenar por. Ahí es donde vemos que está la inversa del orden original. Así como de AZ, que es el orden inicial, ZA sería su inversa, ¿sí? La lista personalizada también tiene su inversa. Por lo tanto, cuando yo veo vicecomandante, bombero y comandante, es el orden original en que cargaste los datos según el pedido del punto 2, pero también hay una inversa que traslada nomás los valores en el otro lado, digamos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar esa siguiente, quiero que selecciones comandante, bombero, vicecomandante y le des aceptar, porque quiero mostrar nomás es qué hace Excel cuando en el encabezado donde yo estoy haciendo el orden de la lista personalizada encuentro otros elementos. Entonces quiero que se note que no es que él tiene como prioridad la lista personalizada visible al principio, sino los otros valores que no están dentro de la lista personalizada ordenados de Z a A primero. Entonces por eso aparece teniente primero, segundo oficial, primero oficial y después le sigue la inversa de la lista personalizada. Entonces le vemos a comandante, debajo debería estar bombero y por último debería aparecer en la columna cargo a el primer elemento que nosotros cargamos en la lista personalizada, que es vicecomandante. Si te vas un poquitito para abajo, podemos ver que eso es así. Entonces aparece comandante, bombero y vicecomandante al final de la columna cargo, ¿sí? Bien, perfecto. Eso para aclarar nomás porque a veces eso no se menciona y cuando se utiliza entonces nos vemos con que no es la lista personalizada inversa la que se muestra primero y después los otros valores ordenados de ZA. No, es al revés. Primero los valores de ZA y luego la lista personalizada de forma inversa. Nada más que eso quería aclarar. Ahora sí podemos hacer el punto 3, el que correspondía a las ciudades. Entonces, para replicar otra vez. Muy bien. Y escribimos de acuerdo al pedido. San Lorenzo. Otra cosa, podemos hacer con Enter también. Eso quiero que pruebes también. De hecho, que Andrea le había pedido que haga eso. ¿Sí? Por ejemplo, después de cada ciudad, en vez de darle coma, ponerle Enter y borrarle la coma. Eso también hace que al darle a agregar, la lista se agregue con las comas, aunque nosotros no la hayamos escrito, digamos, ¿verdad? Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver también que eso tiene que estar ordenado de esa forma. En ciudad, si miramos, vemos San Lorenzo, luego Villeta, luego tendría que estar Asunción. Hay que entender que ninguno de estos órdenes solicitados en los puntos 3 hasta el 4 son un orden de AZ o de ZA a propósito, digamos, ¿verdad? Entonces están mezclados como para poder entender que solamente se pueden lograr mediante esta opción de lista personalizada. Si te vas un poquitito más para abajo de Villeta, vamos a ver que tendrían que estar visibles Asunción, pero después de Asunción hay más elementos. Entonces esos elementos también tienen que verse ordenados de A a Z, si fue la opción original de la lista personalizada que seleccioné. Y vemos que está Fernando Lamora, Lamariña. Si volvemos a pedir ver de forma inversa de la lista, pues van a aparecer primero los elementos fuera de la lista y después la lista personalizada de forma inversa. Eso ya habíamos visto nosotros en la columna cargo. Si hacemos eso acá también va a ocurrir de la misma forma, ¿sí? Bien, perfecto. El último, punto 4. ¿Qué pide?
Bien. Ok. Muy bien. Listo. Agregar. Aceptar. Eso es muy importante. El acento. Si hay datos con acento y yo le pongo sin acento, puede que el orden no sea el correcto a lo solicitado, porque un solo carácter de diferencia hace que los valores no se muestren en el lugar que corresponde. Entonces, en este caso sí se ve a Santiago primero, Paola después y Víctor, que era lo que me pedía la lista, y luego los demás elementos. El motivo por el cual no pido todos los elementos en la lista es justamente para mostrar lo que ocurre cuando eso se da de esta manera, digamos, ¿verdad? Entonces me da nomás la pauta que si yo encuentro que hay elementos que no está dentro de la lista, yo puedo entrar a seguir agregando. Es decir, esa lista, así como se crea de cero, también se puede editar y también se puede eliminar. Cuando ya no voy a usar una lista, puedo acceder hasta el mismo lugar donde fui para crearla, puedo darle modificar si es esa la intención y puedo también eliminarla si es que ya no quiero seguir usándola, digamos, como lista, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una lista personalizada solamente funciona para texto, no para números, ¿sí? O sea, ¿por qué? Y porque Excel tiene sus propios criterios de relleno cuando se utilizan números, ¿sí? O sea, yo sé que si escribo el 1 y arrastro el 1 en su relleno de forma consecutiva va a ser el siguiente valor. Cuando yo quiero arrastrar, perdón, cuando yo quiero rellenar de forma diferente al de a uno en uno, yo tendría que escribir los dos valores para poder encontrar el patrón de crecimiento y al arrastrarse mantiene ese patrón de crecimiento. Pero eso solamente es así escribiendo, no con lista personalizada. Entonces, eso nomás quiero aclarar también que cuando yo voy a generar listas personalizadas, números él no va a tolerar, ¿sí? De hecho, podemos comprobar eso. Por ejemplo, andate un poco ahí en vez de Enrique, ahí en la celda K20 otra vez, Enrique. Escribí, no sé, 1000. Si yo escribo 1000 y luego arrastro para abajo o a la derecha o arriba o a la izquierda, no, pero no en texto, en número, ¿sí? En número. Bien. Entonces, el relleno de números, cuando se rellena hacia cualquier dirección, en realidad inicialmente no se incrementa, ¿sí? Siempre es la copia del mismo número, a no ser que yo entre en ese botoncito que me aparece ahí al final del último 1000 rellenado. Quiero que veas que hay un botoncito allá a la derecha, ahí. Si yo entro ahí y le digo rellenes, serie de relleno, él sí me va a incrementar de a uno, ¿sí? Entonces ahí recién yo veo que se incrementó, pero la orden original del relleno es de a uno, no es de a 10, no es de a 100, no es de a 1000, por llamarlo de alguna forma. A no ser que yo cargue el patrón de crecimiento. Vamos a suponer que yo quiero que se rellenen o se incrementen de a 500. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. A ese 1000, el 2, el que está en L20, voy a ponerle 1500, por ejemplo, ¿sí? No puedo escribirle 1500 a ese. Sí, muy bien. Y cuando terminé de escribir, le voy a seleccionar los dos, al 1000 y al 1500, y eso voy a terminar de arrastrar hacia la derecha, ¿sí? Ese botón en realidad no te va a dar esa opción. Ahí, eso, hasta la derecha. Entonces ahí recién le doy a entender a Excel que el relleno que quiero que ocurra es de a 500 por vez, ¿sí? 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500. Y así sucesivamente. El patrón se puede hacer solo con dos valores. O sea, yo no puedo poner, no sé, por ejemplo, 1000, 1500 y 1800 para darle a entender que quiero que primero suba 500 y que después suba 300, ¿sí? O sea, si hago ese tipo de relleno, el dato que yo voy a encontrar no va a ser, digamos, el correcto. ¿Por qué? Porque él va a tomar el promedio de los incrementos y va a incrementar en promedio, ¿sí? O sea, esa es una forma de también darle patrones de crecimiento a Excel, ¿sí? En este caso, a lo que voy nomás es, este incremento ocurre solamente en la escritura. ¿Por qué quiero decir eso? Porque supongamos que yo quiero escribir un patrón de crecimiento en la lista personalizada, diciéndole que va a empezar en 1000, después va a ser 1500, después 2000, después 2500. Vamos a intentar escribir eso a ver si eso se verifica o no. Entonces, vamos a seleccionar otra vez la base de datos a propósito, solamente para verificar eso, ¿sí? Entonces, seleccionamos la base de datos de trabajo, ¿sí? Desde código, muy bien. Y nos vamos a el orden personalizado otra vez. Si entramos en el orden personalizado y en vez de Santiago, Paola y Víctor, entramos otra vez en lista personalizada,
porque solo ahí se puede crear. Supongamos que yo cargue, así como escribimos hace rato, 1000, 1500, 2000, 2500. Hasta ahí por lo menos vamos a escribir. 1500, 2000 y 2500. Supongamos que esa va a ser nuestra lista personalizada y que queremos que Excel tenga en cuenta. Le cargamos en la lista, salimos de ahí. Dale nomás, en este caso, aceptar y no va a pasar nada porque en realidad no hay esos datos en esa información. Entonces no te hace ningún cambio. Pero, ¿qué pasa si ahora a ese 1000 le queremos arrastrar para abajo? Ahí justito va a tener los mismos valores. Por eso vamos a probar para abajo ahora, ¿sí? Entonces, lo que se arrastra para abajo, aunque el valor esté cargado en la lista, no responde a esa forma de relleno. De hecho, al pedir serie de relleno, otra vez vuelve a mostrarme el incremento de A1. Entonces, a eso nomás yo me refería cuando decía que la lista personalizada no respeta o no responde a carga de listas numéricas, solamente a cargas de listas de texto. ¿Me están siguiendo hasta acá? No Sí, sé si se profe. está escuchando bien, si se está viendo Sí, bien. sí, se escucha bien. Entonces, Sí, esto es muy importante de entender cuando yo quiero hacer uso de esta herramienta para mi manejo, para mi uso, digamos. Entonces, es importante saber que con números no funciona esto. Por eso le mostré primero ese incremento de a 500. En realidad, yo puedo querer que se incremente, no sé, de a 50.000, de a 100.000, de a 1.000.000, de a 3 millones, 5 millones, etcétera. Pero yo tengo que generar esa diferencia escribiendo y a partir de ahí Excel va a mostrarme los valores, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Yo creo que hasta aquí es suficiente para el caso del ORDE 2. Quiero que ahora pasemos o sea, a este ya le podemos cambiar el color de la pestaña. Y no sé, te puedo pedir, Enrique, que dejes de compartir. Le pedimos a Milagros que comparta y con ella vamos a hacer el siguiente, el que corresponde a filtro avanzado. Filtro avanzado es una herramienta que también, no sé si tienen alguna duda antes de pasar, me pueden hacer nomás, no hay problema, ¿sí? sin duda, Salvo. Bueno, Milagros. Yo tampoco tengo dudas, Dale, profe. seguimos. Entonces, en la siguiente pestaña vamos a trabajar entonces con lo que corresponde al filtro avanzado. Hay que decir que si bien nosotros estamos muy acostumbrados a usar los filtros simples, no significa que el filtro simple no sea útil, todo lo contrario, sino que hay una forma diferente de filtrar. Pero ¿cuándo es lo que tendríamos que usar el filtro avanzado? El filtro avanzado tendríamos que utilizar cuando de entrada no vamos a hacer un solo filtro en toda nuestra base de datos, sino que vamos a hacer filtros varios en las distintas columnas que tengan nuestra base de datos. Y entonces ahí es donde Excel incorpora una mejora, digamos, en la información de los filtros, pero le llama diferente, le llama luego filtro avanzado. Y es un solo lugar donde yo puedo acceder para poder usar esta herramienta. Entonces, eso es lo que tengo que conocer. ¿Por qué digo eso? Porque al filtro simple podemos acceder de diferentes formas en diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, en inicio tengo el botón de ordenar y filtrar. En datos también tengo el botón de filtro. Clic derecho creo que también se puede usar para filtrar. Y me parece que hay una forma, sí, Control Shift L también me hace el acceso del filtro simple. O sea, son 4 formas de acceder al mismo lugar para activar o desactivar los filtros. Ahora, para el filtro avanzado hay solo un lugar, que es ahí mismo donde estás en datos. A la derecha de ese botón del embudo grande de filtro, aparece un filtro más pequeño con un lapicito azul y dice avanzadas. Es el único acceso que tengo para usar el filtro avanzado. Bueno, vamos a entrar y vamos a mirar. Al entrar, él va a lanzar seguramente, bueno, si la posición de la celda activa es una posición donde él considera que hay datos incorrectos, él me va a lanzar primero un mensaje de advertencia. Como tu celda activa estaba en B6, o en realidad estoy dudando porque dice A1 allá tu cuadro de nombre, al final ya no sé si estaba en B6 o en A1, pero no importa. Al acceder al panel del filtro avanzado, si no hay problema, entonces él muestra el panel. Bueno, ¿qué es lo que cambia con respecto al filtro simple? Primero que hay un panel que rellenar. En la primera acción, él le llama acción a esas dos opciones, ¿sí? Yo veo entonces la primera opción es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Eso es lo que hace nomás lo del filtro simple. Es decir, cuando yo a una base de datos le pongo los filtros en los encabezados y le pido filtrar un dato, lo demás se oculta y se mantiene siempre visible en el mismo lugar de la base de datos. Entonces, eso es lo mismo que hace ya el filtro simple. Va a filtrar y se va a mantener la base en su lugar. Ahora, la otra opción
es que el resultado del filtro vaya a verse en un lugar diferente a la base de datos. Entonces ahí yo tendría que cambiar a copiar a otro lugar. El copiar a otro lugar lo que hace es eso, mueve el resultado del filtro a un lugar diferente de su origen, ¿sí? Pero este origen, yo le tengo que decir dónde va a ser. Y el lugar donde tengo que decirle eso es allá el último donde dice copiar a, que está vacío ahora, ¿sí? Copiar a es el lugar donde yo tengo que decirle en qué lugar quiero pegar el resultado del filtro. Pero este lugar no puede ser otra hoja o otro libro. De hecho, después podemos probar eso. Hasta acá le estoy presentando primero el panel para que conozcan. Y ahí en copiar a yo tengo que decirle entonces en qué celda, o me podía señalar la celda, o puedo escribir nomás la referencia a la celda, ¿sí? Las otras dos que todavía no les mostré, los dos son rangos, ¿sí? Ahora, el primer rango es el rango de la lista. Rango de la lista se conoce como nuestra base de datos, la que vamos a filtrar, ¿sí? En este caso, podemos ver que nuestra base de datos está en la fila 19, sus encabezados y los elementos para abajo de la fila 19. Todo eso hay que seleccionar ahí en rango de la lista. Pero, y esto es lo que difiere con respecto al filtro simple, el rango de criterio. El rango de criterio es el otro rango que yo tengo que poder tener también para usar el filtro avanzado. Si yo no tengo un rango de criterio, yo no puedo usar el filtro avanzado, porque eso no puede estar vacío. ¿Qué es lo que tiene que quedar en el rango de criterio? Tiene que quedar los encabezados que yo voy a usar para filtrar y también los elementos de esos encabezados que yo voy a querer ver filtrados. Y eso tiene que estar construido previamente. Entonces, lo que nosotros vemos en esta planilla, que en realidad ya están construidos los casos del 1 hasta el 4, que son los filtros que yo voy a hacer con ayuda del filtro avanzado, pero tengo que construirlos previamente. O sea, esto ya facilita un poco porque yo no les hago crear de cero estos rangos de criterio, sino simplemente es ir a seleccionar ese lugar para poder ver luego los resultados. Pero la construcción de ese rango de criterio debe tener esa característica que los encabezados deben ser los mismos que los encabezados de la base de datos de trabajo y los elementos también tienen que ser los mismos. Es decir, no estoy hablando del formato. El formato, no sé, la fila 19 tiene un fondo azul con letra blanca, no pasa nada si yo al caso 1 en su encabezado en la fila 3 le pongo fondo verde con letra amarilla, o sea, no estoy hablando del formato, lo que sí estoy hablando es de la cantidad de caracteres. No importa que sea minúscula y mayúscula uno y otro, no importa que uno esté como título, otro esté enteramente en mayúscula, lo que importa es que sean las mismas letras, o sea, que ciudad tengan las mismas letras, que no haya un carácter de diferencia. Ojo que un carácter de diferencia puede ser el espacio, porque hay gente que no sé por qué cuando termina de escribir una palabra, ¡pum!, le pone un espacio. A veces sin querer, a veces a propósito, pero uno no se da cuenta de eso. Y con un carácter de diferencia ya los valores no van a ser los mismos. Por eso menciono esto, ¿sí? Así como hace rato, cuando hacíamos el filtro simple, Víctor tenía que tener acento, porque si no tenía acento no iba a mostrarse en su lugar. Eso va a ocurrir también acá. Un solo carácter de diferencia que yo tenga entre los valores que quiero ver filtrados y los valores que finalmente filtro puede hacer la diferencia. Bueno, esta es una presentación básicamente de todos los ítems que tienen, digamos, visibles el panel de filtro avanzado. Eh, Ahora, a ver un poco, estoy pensando nomás, lo que pasa es que tener un filtro simple allá en la fila 1. Vamos a probar a ver si funciona. Si primero, deja de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Es decir, vamos a ver cómo funciona como un filtro simple nomás. Rango de la lista, quiero que notes que el rango dice A1G46. Y en realidad no puede ser A1 porque tiene que arrancar tomando los encabezados de la base de datos. Y los encabezados de la base de datos empiezan en A19. Entonces, eso hay que cambiar. Si querés borrarle, dejarle vacío a eso y seleccionar de vuelta, ¿sí? O sea, entrar en el botón, borrarle nomás o cambiar nomás la selección desde código hasta eso, desde código hasta el final. Eso se puede hacer con el mouse, se puede hacer con el teclado, pero ojo que no son solo los encabezados, tiene que ser toda la base de datos, desde los encabezados hasta el final de la información. Eso, hasta ahí, hasta la fila 46, perfecto. Quedó entonces, él nomás vuelve a meter el nombre de la hoja y justo nomás el nombre de la hoja es filtro avanzado, por eso está primero, luego termina el nombre de la hoja y aparecen con sus símbolos de dólar el rango de A19 a G46 para hacerlo de forma absoluta para que no haya ningún movimiento nomás, digamos, ¿verdad? Bueno, enter hasta ahí.
el rango de la lista ya está correcto, ahora tengo que modificar el rango de criterio. ¿Por qué? Y porque el rango de criterio ahora mismo está en un rango que no corresponde al caso que yo voy a seleccionar, porque el caso 1 es el que yo quiero seleccionar. Entonces entro a rango de criterio, le borro, le dejo vacío, también así como hice hace rato, y voy a ir a seleccionarle al caso 1. El caso 1 está en la fila, no sé un poco qué fila, un poco más arriba, pero tiene que ser desde E3, perfecto, desde ciudad hasta el 150.000 que está en costo, que corresponde al caso 1, a los demás no le voy a agarrar todavía. Entonces, queda entonces el rango de criterio, filtro avanzado E3 a G5. Listo. Ahí ya está, podemos darle Enter. Si ahora nosotros le damos, ojo que copiar A no está habilitado, de hecho por el momento nomás no le voy a habilitar, le voy a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver que ocurre el filtro. Y ojo, que hay características que se ven y características que no se ven con respecto al filtro simple. ¿Cuáles son las que se ven? Las que se ven son los números de fila. Se pueden ver que el 32, 37, 41 y 44 están en color azul, los números de fila, ¿sí? Y si miro los encabezados, no veo el típico botoncito de flechita o embudo en los lugares donde se hizo el filtro activo, ¿sí? En este caso, esa es una característica que hay que apreciar, que hay que conocer, porque ojo que puede que ustedes no usen esta herramienta, pero otro compañero puede que esté usando en alguna planilla y justo le envía una planilla compartida con un filtro avanzado activo. Entonces yo voy a mirar y voy a ver que, o sea, me va a parecer medio raro que los colores de las filas 32, 37, 41 y 44 están azul, pero no hay ningún botón de filtro. Entonces quiere decir que ese compañero está usando el filtro avanzado, ¿sí? Entonces, esa es una peculiaridad. O sea, yo sé que hay filas ocultas, pero cuando está hecho el filtro activo del filtro avanzado no se tienen los botones en los encabezados. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de sacar este filtro y ver las filas que están ocultas, ¿sí? Entonces, lo normal, si yo tenía el filtro simple, era entrar en el embudo y darle borrar o seleccionar todo. Pero acá el único botón que me sirve es ese justamente, el botón de borrar, que es el embudo con la X roja. Entonces quiero por favor que le des clic en ese botón milagro. Al darle clic vamos a ver que vuelven a verse todos los valores. Entonces la idea es un poco ver nomás que con el filtro avanzado todavía yo puedo ver también la información en el lugar de la base de datos de trabajo, pero me va a ser mucho más útil pegar en un lugar diferente para poder controlar si mi filtro avanzado, ya que es la primera vez que estamos usando, me está arrojando los valores correctos, controlando otra vez en la base de datos de trabajo los elementos que me dan el resultado del filtro avanzado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero aprovechar también este ejercicio para usar las dos herramientas que se conocen como inmovilizar paneles, que es una, y dividir pantalla, que es otra. Pero para el caso 1 y 2, quiero usar inmovilizar paneles, ¿sí? Entonces, te voy a pedir algo, Milagro. ¿Cómo harías vos para que las filas 3, 4 y 5, que son las del caso 1, se mantengan visibles siempre bien arriba ahí de mi hoja? ¿Cómo harías vos? ¿Qué solés usar inmovilizar paneles por si acaso? ¿O no? Porque hay gente Eh, que no usa luego, suelo usar, ¿sabes? ¿Sí? Perdón. hola, Hola, hola. Ahora te escucho. ¿Qué dijiste? sí, suelo usar, profe. Solés usar. Bueno, si solés usar, entonces repito la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que con ayuda de inmovilizar paneles yo le pueda ver a la fila 3, 4 y 5 siempre cuando me vaya para abajo? ¿Movilizar paneles? ¿Ok? Ah, ahí es. Esa es la herramienta. Pero la pregunta es, ¿la posición es importante o no es importante? Entonces, en Sí. este caso, vos estabas posicionada en caso 1, le diste inmovilizar paneles, pero no le veo yo a la fila 3, 4 y 5 cuando te vas hacia abajo. Entonces, ¿cómo se hace para poder verle a esas filas? Ahí está. Bueno, espera que ya hiciste, pero yo quiero poder determinar qué hiciste. Entonces, para entender, si yo quiero que la fila 3, 4 y 5 queden visibles cuando yo tenga que ir para abajo, tengo que posicionarme en una fila diferente a esas. Es decir, no puedo estar en la fila 3, no puedo estar en la fila 4, no puedo estar en la fila 5. Tiene que ser únicamente una debajo. De hecho, vos te posicionaste en la celda A6. No sé si estoy equivocado, pero si estás en A6, en realidad creo que fue D6, ¿verdad? ¿En A cuánto? ver, sí. Hace un poco otra En la, vez para observar nomás eso. Sacarle un poco otra vez tus eso. Bueno, ¿en dónde te posicionaste para ver la fila 3, 4 y 5? ¿Qué acá, profe. posición tuviste?
Ahí. Entonces, ojo que mirando el cuadro de nombre vemos que estás en D6, ¿sí? Donde está el caso 2, que es una celda combinada. Bueno, perfecto. Andamos a inmovilizar panel ahora. Porque quiero que noten nomás lo que ocurre. Atiendan que bien. Si bien aparece una línea imaginaria por encima de esa fila, porque ojo que era D6, y aparece una línea imaginaria entre el 5 y el 6, que es una línea horizontal, ¿sí? Y también aparece otra línea imaginaria que aparece entre la columna C y la columna D, que va de arriba a abajo y es una línea vertical, ¿sí? Pero ¿qué es lo que indican esas líneas? Que en el momento que yo me vaya para abajo, esa línea me muestra qué filas se van a ver y qué filas no se van a ver. Entonces yo me voy para abajo y veo desde la fila 1, 2, 3, 4 y 5 visible. Pero ¿qué pasa cuando me voy hacia la derecha? En este caso no tengo nomás muchos datos hacia la derecha, pues igual nomás me voy a ir. ¿Qué pasa si tengo más columnas, por ejemplo, con datos? Andate un poco más a la derecha. Ocurre eso, que las columnas que sí se ven son la A, B y C. Para cuando yo tenga que irme a la izquierda, perdón, a la derecha y tenga que seguir viendo mis datos de la izquierda, sí sería esto visible. Pero acá en particular me sirve solamente el movimiento que yo haga hacia abajo, es decir, que solamente tenga visible fila 3, 4 y 5. No me importa la columna A, B y C. Pero, ¿cómo hago que desaparezca esa línea imaginaria entre la columna C y la columna D? Por la posición de la celda activa. Y eso es lo que estoy repasando con ustedes para poder entender. Quiero que vuelvas a sacarle un ratito a tu inmovilización de paneles, a tus paneles un ratito, Milagro. Y ahora la posición va a ser diferente. Atiendan que cuando la posición era D6, aparecían dos líneas. Pero ¿qué pasa si yo ahora me posiciono en A6? Andate un ratito en A6. Y ahí anda a pedir inmovilizar paneles. La primera opción siempre estamos viendo, ¿sí? Si yo hago el pedido de inmovilizar paneles, ojo que me sale una línea nomás, no me sale más la segunda línea. ¿Pero por qué no me sale la segunda línea? Porque me pegué a la primera columna. Cuando estoy pegado a la primera columna, la otra línea en realidad está, pero no visible. Ya no hay nada que dividir si estoy pegado a la primera columna. Por lo tanto, la única visible es la horizontal, la que me va a servir para cuando solamente vaya para abajo. Entonces, si me voy para abajo, veo siempre visible 3, 4 y 5 para ese caso. Sí, si me voy a la derecha, eso se va a mover en toda la hoja. Es decir, andate un poco, para entender nomás, andate un poco hacia la derecha otra vez, por más que no tengamos ninguna columna. Ahora, por ejemplo, no hay más ninguna columna visible a la izquierda, cuando hace rato era A, B y C. Ahora no hay por la posición de la celda en A6 para inmovilizar paneles. Este es el que me va a servir, pero todavía le voy a mostrar algo más. Volvé un poco a sacar el panel, Milagro. Y ahora te voy a pedir la posición en una celda diferente. ¿Cuál va a ser la celda? Bueno, ahora vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque esas celdas combinadas no van a poder permitirte que te quedes en una sola celda de esas, ¿sí? Entonces quiero que la fila 1 y la fila 2 dejes de combinar. Entonces seleccionamos un ratito la fila 1 o la celda A1, igual nomás. La celda A1 y allá en inicio, andate por un ratito a inicio, decirle combinar y centrar para que descombine. Y lo mismo con la fila 2, o sea, con la celda A2. Date un poco en la celda A2. Ah, ese no está lo combinado. Ah, eso no es el problema. Bueno, si ese no es el problema, ahora mi pedido es el siguiente. Posicionate un poco en la celda E1. E1. Y ahí pedí inmovilizar paneles. Te vas a tener que ir a vista y pedir otra vez, siempre el primer botón, inmovilizar paneles. Ojo, hay una sola línea imaginaria que ahora está entre la columna D y la columna E. No se ve la que estaba arriba de la posición de la celda activa porque estoy pegado a la primera fila. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente voy a ver panel de columnas visibles A, B, C, D cuando me vaya hacia la derecha. Andate un poco hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha veo columnas enteras visibles, ¿sí? A, B, C, D, porque mi posición fue E1. Entonces, ya lo que vamos. Cuando nosotros estamos posicionados en la primera columna, pegado a la primera columna, vemos siempre solamente las filas que quedaron arriba. Pero si estoy pegado a la primera fila, veo solamente aquellas columnas que están a la izquierda. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer visible un rango, ese rango que siempre voy a querer ver visible, se va a quedar arriba y a la izquierda de la celda activa cuando le dé clic en el botón de inmovilizar paneles. En este caso, entonces, quiero mostrarle de la siguiente manera. Supongamos que caso 1 sea lo que yo necesito ver siempre. Entonces vamos a hacer la posición. Primero anda a sacarle la inmovilización de paneles. Y ahora tu posición quiero que sea código. ¿Viste código? ¿Cuánto es? E6. Ponete un poco en E6 un ratito.
solo E6. Y ahí pedirle inmovilizar paneles. Ahí quiero que noten algo. Aparecen las dos líneas imaginarias, uno arriba de la celda activa, otro a la izquierda de la celda activa, y todo el rango desde A1 hasta D5 queda visible siempre, no importa dónde me vaya. Andate un poco hacia abajo un ratito, solo para ver que eso es así. Yo me voy para abajo, todo lo que quiera, se va a ver siempre ese rango. Y si me voy hacia la derecha, también se va a ver siempre ese rango de A1 hasta D5. Andate un poco hacia tu derecha ahora. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Entonces, la posición de la celda activa en el momento que yo use esa opción de inmovilizar paneles es útil para poder darme esta característica de tener siempre visible un rango de celdas en mi hoja. Pero tengo que entender esto que les estoy explicando, porque si no, no va a funcionar correctamente. Bueno, ahora tardé mucho en explicarle esto, ¿sí? Por lo tanto, quiero que ya es nomás la hora otra vez. Por lo tanto, quiero que hasta acá dejemos porque fue una práctica de inmovilizar paneles más bien. Y después vamos a hacer, digamos, nuestro caso 1 en la siguiente clase. ¿Estamos hasta acá? Vamos a guardar. Por favor, ponerle a ver un poco, ponerle una pestaña de color diferente en amarillo, creo que le estábamos poniendo a filtro avanzado para poder acordarnos que nos quedamos acá. Y también ponerle caso 1 en amarillo para entender que este nos falta hacer, ¿sí? Eso era. Lo que yo digo es tu color de pestaña, ese color de pestaña del nombre de la hoja, ¿sí? A ese es lo que quiero que le ponga color amarillo también para acordarnos más que estábamos ahí en la siguiente clase. Bueno, estamos. ¿Quedamos hasta acá Dale, profe. hoy? Bueno, Dale. saludos, nos vemos. Quedamos así. Dale, Chao. Chao, chao. chao.